Hola mis queridos hermanos de las Buenas Nuevas de Suyapa Medio, te saluda tu hermano Roger Martínez, como todos los viernes, presentándote un tema que nos ayude a avanzar, que nos ayude a caminar, porque muchas veces nos estancamos, muchas veces no sabemos qué hacer, y qué mejor que alumbrar nuestra realidad desde la palabra de Dios. Hoy, mi hermano, un tema que en lo personal me ha tocado mucho. ¿Por qué? Porque he vivido esta experiencia y pues como has visto los últimos viernes, siempre trato de darte o de comentarte cosas que me suceden. Hoy, hermano, el tema es el sentido del sufrimiento. Te reitero, el sentido del sufrimiento, y lo vamos a ver desde una perspectiva del hombre sufriente, podríamos decir. Después del Señor Jesús, el hombre sufriente del Antiguo Testamento es Job. Hoy, hermano, vamos a ver esas grandes pérdidas que tuvo Job y cómo el sentido del sufrimiento tiene un sentido, valga la redundancia, pedagógico, un sentido de la vida, podríamos decir ahí, porque es en ese sentido del sufrimiento donde nos encontramos con Dios, donde encontramos al Dios de la vida, donde encontramos al Dios creador que te dice: estoy para ti, te tengo en la palma de mi mano. Entonces, como te dije, vamos a hablar un poco de lo que es la novela sapiencial de Job. Insisto en esto, es una novela, no pensemos que esto sucedió, porque la realidad es que fue escrita como una novela. Tiene varias redacciones, de entre el siglo 8 a.C. al siglo 5. Lo primero que se escribe en esta novela es el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 42. Esos tres capítulos es lo primero que se redacta y vamos a tratar de hacer un resumen, porque pues el libro de Job tiene 42 capítulos. No nos vamos a detener en cada uno de ellos, sino que vamos a sacar lo que realmente nos interesa el día de hoy. Primero que todo, ¿quién era Job? Job nos cuenta esta novela que era un hombre, dice el verso 1, íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Era un hombre que cumplía preceptos, normas, ritos, un hombre muy piadoso. Era un hombre que cumplía con los sacrificios del templo, que cumplía con lo que estaba estipulado en la ley religiosa del momento. Y dice la lectura que Job hacía más sacrificios por sus hijos. ¿Por qué? Porque él creía que a veces sus hijos iban a fiestas y le podían fallar al Señor. Y la mentalidad del Antiguo Testamento lo que nos decía era que por medio de ritos, por medio de cumplir normas, por medio de cumplir sacrificios, podíamos expiar esos pecados. Esa es la mentalidad del Antiguo Testamento. Yo sé que todavía en la actualidad muchos cristianos piensan así, pero esa es mentalidad del Antiguo Testamento. Job era un hombre, entonces, un hombre recto, un hombre dado a la voluntad del Señor, según nos cuenta el texto, un hombre temeroso de Dios. Pero ¿qué pasa? Es un hombre muy bueno, un hombre cumplidor de normas. Pero ya veremos al final de esta cápsula y veremos cómo Job al final dice: yo hacía tantas cosas y solo te conocía de oídas. Solo te conocía de lo que me decían. Entonces vamos a hacer ese recorrido el día de hoy. Miren que Job, un hombre íntegro, un hombre correcto, se da una cuestión. Y es que en la corte divina aparece Yahvé y aparece el Satán. No nos imaginemos al Satán como el diablo, el cachudo, el que anda con un tridente o la persona roja. No nos imaginemos eso. El Satán en la Biblia es el que se contrapone a los planes de Dios. Y dice que le dice: mira, Job es una persona correcta contigo, cumple esto. ¿Por qué? Porque tú lo premias mucho. ¿No te has fijado? Le dice él, que si le empiezas a quitar cosas, él te va a empezar a maldecir. Entonces, como que Dios le permite hacer ciertas cualidades. Y esto ha llevado a una idea, a creer que Dios permite el mal y Dios permite el bien. No es así, querido hermano. El texto lo que nos está mostrando es otra cosa. Dice Job, dice el texto, que Job, cuando el Satán le pide a Dios poder actuar en Job, le vienen un sinnúmero de pérdidas. Y es aquí donde viene el sufrimiento de Job. En el capítulo 1 podemos encontrar 4 pérdidas. En el capítulo 2 encontramos otras 3. Job tiene 7 pérdidas en total. O sea, la plenitud de las pérdidas, la plenitud de los sufrimientos. Mira lo que dice el capítulo 1 en los versos 13 en delante. Un día en que sus hijos y sus hijas comían y vivían en casa de sus hermanos mayor, llegó un mensajero donde Job, diciendo: estaban los bueyes
arando y las burras pastando al lado. Y de pronto ha caído sobre ellas los sabeos y se lo han llevado, después de haber matado a tus siervos a filo de espada. Solo yo he podido escapar para contártelo. Primera gran pérdida de Job: pierde sus bueyes, pierde sus burras y matan a sus siervos. Segunda gran pérdida, ahí nomasito. Esto es una sucesión de 2 días, lo que pierde todo esto Job. Todavía estaba hablando, dice, cuando llegó el siguiente mensajero. Ha caído cielo del fuego y ha pagado fuego y consumido las ovejas y los pastores. Segunda gran pérdida, las ovejas y los pastores. Solo yo he podido escapar, dice el mensajero. Todavía no había terminado de hablar cuando el mensajero llega diciendo: los caldeos, divididos en 3 grupos, se han echado sobre los camellos y se han llevado después de haber matado a tus siervos al filo de espada. Tercera gran pérdida de Job: los camellos le han matado a los siervos. Dice que todavía estaba hablando cuando viene un mensajero y le dice: tus hijos e hijas han muerto, porque les ha caído las paredes de la casa de un viento huracanado. Job tenía 10 hijos, hermanos, 7 varones y 3 hembras. Job tenía miles de burras, miles de bueyes, camellos. Era un hombre muy bendecido, podríamos decir, para la época. Tenía demasiadas cosas y el primer día Job pierde 4 cosas. Pierde sus bueyes, pierde sus burras, pierde sus camellos, pierde sus ovejas y lo más importante de todo, pierde sus 10 hijos. 4 grandes pérdidas en el primer día. Pero esto no se queda acá. Después, en el capítulo 2, aparecen las siguientes 3 pérdidas. ¿Cuáles son esas 3 pérdidas? A Job le entra una especie de enfermedad que podríamos pensar que es la lepra. Unos dicen que es lepra, otros dicen que es sarna, que dicen que le agarró desde la cabeza hasta la planta del pie. Tiraba mal olor. Dicen que Job se sienta, como dice en el verso 7, 8, se sienta en el polvo y entre la basura. Porque es que Job se sentía como basura. Había perdido la salud. Job, una persona íntegra, recta, con muy buena salud, con muchos bienes, estaba perdiendo la salud. Después de que había perdido los camellos, los asnos, las ovejas y los hijos. Ahorita, quinta gran pérdida, pierde la salud. Pero no se queda esto acá, hermano. Mira lo que dice la siguiente gran pérdida. Viene la esposa, la compañera de vida, que se siente muy tocada por todas estas pérdidas. Se siente muy tocada porque ha perdido sus 10 hijos. Y le dice: reniega de ti mismo, maldice a Dios y muérete. Hay una crisis familiar en esta familia, hermano. A pesar de 5 pérdidas inmensas, viene la sexta y es crisis familiar. Crisis en el seno. La persona que podía darle sustento, que podía apoyarla, es la persona que lo manda a maldecirse y a morirse. Porque dice Job que se sentía como basura, se sentaba en la basura. Pero no se queda todo ahí, hermano. La séptima gran pérdida que tiene Job es pérdida de su estrato social. Cuando hemos visto todas estas grandes pérdidas de Job, nos damos cuenta de que Job estaba arriba del promedio de la gente. Era un gran terrateniente. Era un hombre con muchas propiedades, con mucha familia, una vida probablemente añorada. Job pierde todo. Esa es la séptima gran pérdida. Job queda de un estrato altísimo a quedar en un estrato bajo, a un estrato donde no tiene nada. No tiene casa, no tiene familia, no tiene hijos, no tiene camellos, no tiene ovejas, no tiene nada de lo que le da el sustento. Y esto hoy podríamos pensar nosotros. ¿Cuántas de estas pérdidas hemos tenido nosotros? Estamos superando una pandemia que ha dejado más o menos unos 8 millones de personas a nivel del mundial muertos. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido primos, hermanos, padres, madres, esposas, novias? ¿Cuántos hemos perdido un ser querido? ¿Cuántos hemos perdido el trabajo? ¿Cuántos hemos perdido dinero? ¿Cuántos hemos perdido nuestros bienes por malas decisiones? El texto hasta el momento está mostrando que el mal no viene de Dios. Ojo, el mal es un agente externo, pero
cuando muestran a Job con esos 7 sufrimientos, es un sufrimiento pleno, son todo el cúmulo de sufrimientos. Hoy podríamos hacer una lista tuya de sufrimientos. Y mientras yo preparaba esta enseñanza, yo decía, tengo 3, 4 meses más o menos que le he visto un poco feo. ¿Por qué te lo digo? Porque he perdido mucho dinero en mis proyectos. Yo trabajo en construcción, entonces no me ha ido como lo estimaba. Ciertos problemas míos que he tenido, pero he perdido mucho. Y yo he tratado de que esto no me afecte, pero al final del día, de alguna u otra manera, nos termina afectando. Y yo hacía este recorrido que hace Job. Yo decía, definitivamente, esta etapa del sufrimiento me tiene que dar una lección. Porque ese dinero es de mis hijas, ese dinero es de mi familia, ese dinero es para proyectos que tengo, pero no lo tengo porque lo he perdido. Y no es que esté mal, nada que ver, porque gracias al Señor todo ha ido bien, pero me duele. Entonces ha sido un luto para mí estas pérdidas. Yo decía, igual que Job, he perdido mucho. Pero ¿qué me quiere dar a entender este mensaje? ¿Qué me quiere dar a entender Job desde la vivencia de él? Y es eso en lo que nos vamos a centrar en esta segunda parte, hermano. Hoy, ahorita en esta primera parte, hemos visto el culmen de los sufrimientos de Job. Hemos visto las 7 pérdidas. Hemos visto como quien dice, perdió todo. Muchos de nosotros no llegamos a tener esas pérdidas tan grandes. Pero aquí lo que está diciendo es, ha perdido todo. Y aquí viene lo más importante. Y es los consuelos. Mira, hermano, esta belleza. Porque, ¿qué pasa? Ha perdido mucho. Pero él viene y él busca consuelos. Y este es un consuelo que no consuela. Te lo repito, este es un consuelo que no consuela. ¿Cuál es el primer consuelo que no consuela? La esposa. ¿Cuántos de nosotros estamos casados y lo primero que hacemos es contarle a nuestras esposas o a nuestros esposos la situación que estamos viviendo? Y viene esta esposa y lo primero que le dice es, muérete, maldice tu Dios, vete de aquí. Él pensaba encontrar el consuelo en su esposa y no lo encontró. Mira el siguiente consuelo que no consuela, en el capítulo 2, verso 11, los 3 amigos que aparecen, que son Elifaz, Bildad y Zofar. 3 amigos que vienen mostrando la imagen de un Dios, queriendo cuidar la imagen de un Dios, pero al final la terminan paseándose en la imagen de Dios. Mira, hermano, vamos a ir a una breve pausa y continuaremos con este consuelo que no consuela para ver la parte final de los sentidos del sufrimiento desde la lectura de Job. Queridos hermanos, después de esta breve pausa, continuamos con los sentidos del sufrimiento de Job. Ya habíamos visto las 7 pérdidas de Job, que habíamos hablado en la primera parte. En esta segunda parte empezábamos a ver el consuelo que no consuela y cómo la mujer, como la esposa, o en este caso puede ser un esposo, termina siendo un consuelo que no consuela. ¿Por qué? Porque uno va con todas sus cargas y la persona a la que le cuenta todo termina maldiciéndole y le dice, muérete. En mi caso no fue así, en mi caso yo tengo un consuelo que sí consuela, que es Dios a través de mi esposa, a través de mis amigos. Mirábamos el segundo consuelo que no consuela, eran los amigos. Yo te decía que eran Elifaz, Bildad y Zofar, que tenían una imagen de un Dios del cual si nosotros fallábamos o pecábamos o hacíamos cosas malas, venían los castigos. Muchos de nosotros seguimos pensando con esa mentalidad, con una mentalidad del siglo VIII a.C., 2800 años atrás, en la cual creíamos que los males vienen porque, ay, yo dejé de rezar el rosario, ay, yo dejé de ir a misa, ay, yo dejé de hacer esto, ay, yo dejé de ser un cumplidor de preceptos. Y no, terminan desfigurando la imagen de Dios. Luego aparece un tercer amigo en el capítulo 32, que es Eliud. Y es que este viene con una idea de un Dios que no termina de convencer, un Dios allá que se queda en la mente, es un consuelo que al final pues no ayuda. Entonces, estas 3 personas, que eran los que supuestamente están llamados a ayudar a Job, terminan desorbitándolo más. Y es aquí donde Job viene y de ese gran salto. Y para eso vamos a ir al capítulo 42, para poder entender cómo el sufrimiento tiene un sentido pedagógico.
¿Por qué? Porque en la medida que encontramos el sentido al sufrimiento, encontramos el misterio de Dios. Y al encontrar el misterio de Dios, viene pura abundancia, pura riqueza, y te das cuenta por qué realmente estás sufriendo, por qué realmente te suelen estas cosas. Mira lo que dice Job en el capítulo 42, donde encuentra el consuelo que sí consuela. Job empieza a reclamarle a Yahvé y le empieza a decir dónde estabas y por qué me pasa esto. Yo he sido un cumplidor, pero en ninguna parte lo maldice, solo dice maldigo el día que nací. Viene Yahvé y empieza a aparecer en el capítulo 42 y le dice, capítulo 42, oigan lo que dice Job, después de que Yahvé se ha aparecido a través de la tormenta y le ha dicho, ¿quién eres tú para reclamarme a mí? Que soy el creador del universo, el que ha creado todo. Y le dice, yo te tengo en la palma de mi mano, yo no te voy a dejar morir, yo no te he mandado esto, pero no te voy a dejar que suceda nada en ti. Yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar a salir de esta. Mira lo que dice Job cuando se da cuenta del consuelo que sí consuela, que es Yahvé. Me doy cuenta, Job le respondió a Yahvé, me doy cuenta que todo lo puedes y que eres capaz de cualquier proyecto. Dijiste, ¿quién es este que vela mi designio con corazones carentes de sentido? Sí, hablé sin pensar de maravillas que me superan y que ignoro. Escucha y deja hablar. Te voy a preguntar y tú me instruirás. Solo de oídas te conocía, le dice Job, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto, me arrepiento y me echo en polvo en la ceniza. Job ha descubierto que el verdadero consuelo es Dios, que es el creador de todo, que es el creador de nosotros, que la esencia de Dios está en nosotros, a lo cual Él nos está ayudando a salir de la situación en la que estemos. Hoy, hermano, probablemente has perdido un hijo, reiteraba yo hace un momento, o has perdido tu trabajo, o has perdido tus bienes, o has perdido tu dinero, tu salud, tienes crisis en tu matrimonio y no sabes qué hacer. Hoy, mi hermano, desde la lectura de la novela de Job, el Señor te quiere decir que está contigo y que este sufrimiento que estás teniendo tiene un sentido pedagógico. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a encontrar cuáles son esos sentidos del sufrimiento. En esta parte que hemos leído en el capítulo 2, en el capítulo 42, entre los versos del 1 al 6, hay dos sentidos. Primero, Job se da cuenta de que no conocía a Dios, de que no conocía a Yahvé, de que creyó entender a Yahvé desde, podríamos hacerlo la hermenéutica al día de hoy, o hacer la reflexión al día de hoy, desde creer que conocemos a Dios porque vamos a misa diaria, o porque vamos a hora santa, o porque hacemos el rosario, o porque estamos orando todo el tiempo, o porque estamos sirviendo, o porque estamos haciendo aquí. Y dice Job, yo hacía eso y no conocía a Dios. Después de que se ha deslumbrado en Dios, en la grandeza de Dios, dice, ahora realmente te conocía de oídas. Así le dice Job. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hoy estamos conociendo a Dios solo de oídas, de opiniones, de hipótesis, pero no creemos en Dios? Primer gran sentido del sufrimiento desde esta perspectiva. El sufrimiento surge para que tú tomes, armes, creas una relación con Dios, para que tú te puedas encontrar con el Dios viviente, con el Dios que camina a tu lado, con el Dios que te fortalece. Primer gran sentido del sufrimiento, podríamos decir hoy, lo que te esté pasando hoy, es para encontrar esa relación con Dios. Es para encontrar y tener ese encuentro personal con Dios. Un encuentro que se dé en la soledad, un encuentro que se dé en tu interior, un encuentro que te lleva a conocer al verdadero Dios. Primer gran sentido del sufrimiento, para poder tener un encuentro personal con Dios. Y siguiendo este texto, cuando dice, me retracto y me arrepiento, me echo en polvo y cenizas, segundo gran sentido del sufrimiento, hermano, es fortalecer mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que es mi único consuelo, que es el consuelo que no me abandona, que es el consuelo que me fortalece y que me dice, te tengo en la palma de mi mano y te estoy ayudando a salir de esta. Ánimo, no desfalles. Yo escuchaba en la mañana un cortito ahí en Facebook de un locutor muy reconocido en el país, y él decía de que el ser humano cuando cae en un hoyo tiene dos maneras de salir, o se entierra más o sale. Y es eso, hermano, la crisis
los sufrimientos del ser humano es para que tú puedas salir avante, para que tú puedas crecer, para que tú vayas a otra etapa de la vida. La crisis, desde la perspectiva oncológica o desde la perspectiva del ser, es parte íntegra. Todos nos vamos a morir, todos estamos en crisis constantes, todos sufrimos, pero el sufrimiento lo que te hace, hermano, es crecer. Crecer para nosotros los creyentes en una relación con Dios, a ser más dependientes de Dios, dándonos cuenta de que la fuerza para salir de ahí Dios nos la está dando. Continuando, para encontrar el tercer gran sentido del sufrimiento, lo encontramos cuando Yahvé le habla a los 3 amigos y le dice: ustedes han hablado mal de mí, pero estoy parafraseando, pero por suerte tienen a Job. Job, ven, le dice, intercede por tus amigos. Tercer gran sentido del sufrimiento, hermano, es interceder por los demás. Yo cuando preparaba esto, desde que entendí esto, que fue hace un par de años, yo decía, me recordaba ese gran sentido del sufrimiento y decía: Dios mío, todas estas pérdidas, todo este sufrimiento en salud y en pérdidas económicas, te lo entrego a ti para que tú lo conviertas en un canal de bendición para mis hijas, para mi esposa, para mi familia. Y es que ese es el tercer gran sentido, hermano. Si hoy ha perdido usted a alguien, ha perdido su trabajo, ofrézcalo al Señor esos sufrimientos para bendición del ser más querido, de su iglesia, de su comunidad, de su sacerdote, de su padre, de su hija, de sus hermanos. Ofrézcalo, dígale: Señor, te ofrezco este sufrimiento, esta pérdida de este hijo, esta pérdida de este trabajo, te lo ofrezco para que tú la conviertas en bendición para tal persona. Así como hace Job, intercede por sus amigos. Ese sufrimiento que le causaron se lo entrega a Dios y Dios lo convierte en bendición para sus amigos. En este caso es para que Dios no los castigue, desde la mentalidad del Antiguo Testamento, vuelvo y repito. Pero la gran idea es poder entregar nuestros sufrimientos al Señor para que Él los convierta en bendición para el otro. Hágalo, hermano, no tenga pena, hágalo. Yo lo hago constantemente. Cada vez que me acuerdo de esos problemas que he tenido, que sigo teniendo, se los entrego al Señor y le digo: en esta olla, en esta canasta te entrego mi sufrimiento, Señor. Transfórmalos en bendición para mis hijas, transfórmalo en bendición para mi esposa, transfórmalo en bendición para mi familia, para mis padres, para mis hermanos. Hágalo, mi hermano. Cuarto gran sentido, desde esta perspectiva que hemos visto del sufrimiento, es, miren qué hermoso, cuando llegan los hermanos de Job, del verso 11 al 17. Dice que llegan los hermanos, comieron todos con él y le entregaron moneditas, anillos, y uno dice: ¿para qué me va a servir esto? Pues antes de que Yahvé le multiplicara todo lo que tenía, antes de eso llegan los hermanos. Cuarto gran sentido del sufrimiento, hermano, es para que usted y yo seamos conscientes de lo que tenemos. Probablemente hoy usted ha perdido un hijo, probablemente usted hoy ha perdido un trabajo. Sea consciente, hermano, de que la vida es corta, de que todos vamos a morir algún día. Retome la oportunidad que tiene hoy de pedir perdón. Retome la oportunidad que tiene hoy para ver a sus seres queridos. Retome la oportunidad que tiene hoy para valorar lo que Dios le ha entregado. Yo al día de hoy he perdido mucho, pero sigo teniendo la bendición de Dios. Sigo pagando mis deudas, sigo pagando a la gente que trabaja conmigo. Seguimos adelante. ¿Por qué? Porque Dios me acompaña. Sigo hoy, después de esas grandes pérdidas, me doy cuenta de que lo más importante es la familia, de que estar ahí para mi hija, de que estar ahí para mis hijos, de que tengo que trabajar, porque esto me da una gran enseñanza y con esto quiero terminar. Yo no puedo venir y estar sufriendo tanto sin sacar una enseñanza. He sacado mis enseñanzas como las platicaba con unos amigos anoche, que llegaron a mi casa y platicábamos. He sacado y no voy a volver a repetir mis errores, porque yo no quiero volver a sufrir aquí, porque ¿qué sentido tendría el sufrimiento si yo no puedo sacar una manera pedagógica o un manual de instrucciones para no volver a hacer eso? Esto sirve para toda la vida, hermano. Usted, desde su sufrimiento, saca un manual de vida para que no le vuelva a suceder. Y aparte de eso, vendrá gente a usted a preguntarle cómo hizo para superar esa pérdida, cómo hizo para superar ese sufrimiento. Entonces, el sufrimiento lo que tiene es un método pedagógico para que usted crezca, para que usted avance y para que usted sirva de testimonio para los demás, para que los demás se vean en usted reflejados
y no caigan en los hoyos que usted cayó, sino que sigan adelante y podamos ayudarnos todos juntos, hermanos. Hermano, Job nos ha dejado unas grandes enseñanzas, 4 grandes sentidos del sufrimiento. Encontrarme con Dios, reforzar mi relación con Dios, entregar mis sufrimientos para que sean bendición para otros. Y por último, ser consciente de lo que tengo, de que no será eterno y que de disfrutar de mi familia depende exclusivamente de mí. Porque hoy están, mañana puede ser que no estén. Hermano, Dios está a tu favor. Dios te quiere libre, te quiere feliz y te quiere en abundancia, te quiere bendecido. Déjate tocar por Él, encuentra en ese sufrimiento, encuéntrate con Él, relaciónate con Él y vamos para adelante. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, bendiciones abundantes para todos ustedes.